Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que ustedes se encuentren. Como siempre, para mí es un placer saludarles, expresarles mi cariño, mi respeto y mi agradecimiento por siempre seguirnos, tanto en las transmisiones en directo, en este momento, como cuando subimos el video resultante a las diferentes redes sociales. Recuerden, mi nombre es José Ríos Lugo. Este espacio se llama En Conversación con Ríos Lugo y es una producción del portal informativo El Reporte Global. En el día de hoy voy a tener el gran gusto de conversar con el profesor y dirigente político Bruno Gallo, con quien hemos conversado en otras ocasiones, y les adelanto que vamos a sostener una interesante, muy interesante entrevista, visto, la experiencia, la amplia experiencia del profesor Bruno Gallo, política, la cual nos puede dar luces sobre la situación del país y el camino a seguir, que es lo más importante. Buenas noches, Bruno, ¿cómo estás? Muy bien, José, muy agradable la invitación a conversar y a ver si podemos arrojar luces, como tú dices, a una situación tan compleja como la que estamos viviendo los venezolanos. Así es, Bruno. Y bueno, para entrar en materia desde el primer instante, quisiera que nos describieras a todo el que tiene la oportunidad de vernos, ¿qué país tenemos hoy? Hoy 2 de febrero del 2021. ¿Qué país tenemos, Bruno? Bueno, en primer lugar tenemos un país gobernado por un proyecto más o menos autoritario, metido en una camisa de 11 varas, como decía la gente de antaño, porque a pesar de que tienen todo el poder, digamos, de todos los poderes públicos controlados, no han logrado lo que debería ser el objetivo fundamental de cualquier proyecto que aspire a gobernar un país como el nuestro, que es el de brindarle a los venezolanos, a los ciudadanos, condiciones de vida adecuadas, calidad de vida adecuada. Y por el contrario, nos han, digamos, arrojado a la más profunda de todas las crisis que ha tenido Venezuela, no solo en el siglo XXI y XX, que son los de la política moderna, sino tal vez a la crisis más profunda de toda la historia republicana de Venezuela. Pero por otra parte, tenemos a una oposición dividida, atomizada, con diferencias serias en cuanto al criterio que tienen desde el punto de vista estratégico y táctico, y en un proceso de búsqueda, de reencuentro consigo mismo y con las políticas. Básicamente dividido en dos, una oposición básicamente dividida en dos grandes toletes, uno que admite la vía electoral como salida a la crisis, acompañada de negociación y de diálogo con los contrincantes y con los iguales. Pero por otra parte hay una oposición que sigue jugando al salto en el vacío. Porque yo le digo a mucha gente que yo me inicié en la política llamando a la abstención. Pero así como planteábamos no participar en elecciones porque eran el resultado de la manera burguesa de hacer política, teníamos una política insurreccional. Ahora, una vez que la izquierda radical asumió la vía legal, la vía pacífica, la vía electoral para intervenir en la política, todo cambió para esa izquierda, una buena parte de ella hoy en el gobierno. Entonces,
Digamos que nosotros Lo nos... que llamó, lo que llamó Teodoro las dos izquierdas. Sí, es posible, porque claro, Teodoro habla de una izquierda borbónica y ahí mete a esta izquierda que hoy nos gobierna, pero en todo caso, lo que sí está claro es que nosotros estamos justo en el punto, la oposición me refiero, justo en el punto en el que se encontró la izquierda insurreccional una vez que se dio cuenta que esa no era la vía, que esa vía no tenía futuro. Entonces, en ese punto estamos. Eh, un gobierno autoritario. Por cierto que el propio Chávez, cuando saltó a la palestra de la política, lo primero que hizo fue llamar a la abstención. Sí, correcto. Me acuerdo claramente. Sí, Y luego, bueno, me imagino que por las asesorías correspondientes entendió que la vía era precisamente la electoral. sí. Aún Chávez, estando con muchos de mis amigos de primera línea, en, en una posición abstencionista, tenía un planteamiento, que era el planteamiento insurreccional, el de acudir al poder popular para generar una reacción de las masas populares, como solía decir la izquierda borbónica. Pero el problema de esta oposición que ha evadido la vía electoral es que no ha tenido el valor de decir la vía electoral no, la vía insurreccional sí, o por lo menos que nos digan cuál es la vía. Porque ayer murió Douglas Bravo. Douglas Bravo, cuando creyó en, se metió en la violencia. No le pidió a Trump que le mandara a los marines. Y así se comportó la izquierda insurreccional. Digamos que llamando a la insurrección popular, a la guerra popular prolongada, o como quieras llamarlo, o como lo llamaba la izquierda en esa época, pero lo asumió con valor, con valentía, Ahora, esa vía está derrotada en el siglo XX. Eso quedó sepultado en las entrañas del siglo XX. Pero todavía hay quienes se niegan a la vía electoral sin decir entonces cuál sí es la vía. Definitivamente yo creo que la única... Por cierto, Bruno, que en estos días Maduro empezó a hablar de la izquierda trasnochada. Sería bueno que dijera a qué se refiere, porque ha hablado de la izquierda trasnochada, pero no ha aclarado a quién se refiere o a qué se refiere con la izquierda trasnochada. Algunos pudiéramos entender que se refiere a los sectores más radicalizados que han, digamos, denunciado una especie de proceso de derechización de la revolución, han denunciado incluso la ley antibloqueo como una ley que aspira la privatización de algunas de las empresas que han sido expropiadas, pero definitivamente eso queda en una especie de nebulosa porque el presidente Maduro no ha dicho exactamente a qué se refiere con la izquierda trasnochada. Sería bueno saberlo. Por cierto, Bruno, recordemos también lo que dice Carlos Raúl Hernández, que el chavismo tomó la vía más larga para llegar al capitalismo salvaje. Así es. Pareciera que fuese así. Así es. Por cierto, y en función de eso, ¿hacia qué sistema político, económico nos lleva el madurismo? Fíjate, yo he dicho en varias oportunidades, digamos parafraseando al amigo Carlos Raúl Hernández, que este es un programa de ajustes neoliberales, el más salvaje de los programas de ajustes neoliberales, pero sin programa, ¿no? Aquí todas las cosas que eran inauditas en la década del 80, que parecía la década en la cual se enseñoreaba el neoliberalismo, todas las cosas que la izquierda universal rechazó de la política neoliberal, Maduro las ha hecho, pero sin programa de ajuste, las ha hecho sin el soporte económico para realizarla, las ha hecho a sangre y fuego, la privatización de todo
es un hecho, pero sin que se haya dicho, mira, vale, vamos a privatizar un montón de empresas absolutamente ineficientes, quebradas, que el Estado tiene, pero que no sabe manejar. Pero no han dicho eso, solamente han ido, de hecho, quebrando las empresas y privatizándolas a sotoboche. Yo no tengo ningún problema con privatizar cosas que están en manos del Estado y que no sirven. No le sirven al Estado, no le sirven al ciudadano, no le sirven a nadie. Entonces, no tengo ningún problema. Pero el problema es que por la vía de los hechos, cuando tú vas a un hospital y el hospital no sirve para nada y tienes que acudir a la salud privada, es una privatización de hecho de la salud que parecía una especie de herejía en los años 80, o cuando por la vía de los hechos has vuelto la educación pública una porquería que ni siquiera sabe enseñarle a leer a nuestros escolares, que ni siquiera sabe enseñar a razonar a nuestros jóvenes bachilleres, que no puede trascender y mantener la educación pública de la que tanto se jactó los dirigentes estudiantiles que hoy están en el gobierno. Entonces estás privatizando de hecho la educación y cerrándole las vías a la educación pública. Como sucedáneo de eso, montan unas universidades de pésima calidad académica, o un programa para formación de médicos fast track, que no son médicos, sino sabrá Dios qué estafa le están haciendo a esos muchachos, porque los primeros estafados son esos muchachos que creen ser médicos y no tienen idea de cómo tratar la salud de los venezolanos. Entonces, por la vía de los hechos, han privatizado casi todos los ámbitos de la vida nacional, pero sin programa de ajuste, sin lo que llamaba los técnicos de la Agenda Venezuela o del gobierno de Pérez, sin programas de, digamos, estabilización macroeconómica por un lado, pero también sin programas de apoyo social a los más débiles. Entonces, la Agenda Venezuela se caracterizó, por ejemplo, por unos programas sociales, que tú puedes criticarlos, pero que habían unos programas sociales, que estaban enfocados hacia los sectores más débiles. Igual lo hizo Carlos Andrés Pérez. Entonces tú puedes decir, esos programas sociales eran o no eran válidos, pero fueron pensados para el programa de ajuste. Aquí hubo un programa de ajuste a las patadas, pero sin darle un colchón con programas sociales sensatos. Los programas sociales que tiene este gobierno, además de insensato, tienen el objetivo último del control social. De tal manera que el peor de los capitalismos es el que estamos viviendo. El capitalismo que no solamente se regodea en la vieja fórmula dejar hacer y dejar pasar, pero dejarle hacer a los chinos, dejarle hacer a los rusos, dejarle hacer a los bielorrusos, dejar pasar a esa gente que tienen una especie de alianza internacional, porque los sectores capitalistas venezolanos parecieran estar vetados para participar de este retorno a la vida privada de la economía venezolana. Pero todo eso se está haciendo a los golpes, sin planificarlo, sin decirlo y sin ninguna transparencia. Porque aquí, si se van a privatizar empresas, ¿por qué no hacerlo por la vía del concurso público? ¿Por qué no hacerlo por la vía de la licitación? Sí, sino que se hace por la vía de la falta de transparencia, se hace por la vía del silencio, se hace por la vía de volver al capitalismo, el más salvaje que pueda haber, pero calladito. Calladito, porque entre otras cosas se están haciendo enormes negocios en ese proceso de retorno al capitalismo. Bueno, que además así es. No es un retorno, ahora fíjate, Bruno. Debo decir, no es ningún retorno al capitalismo, porque aquí nunca ha habido una cosa diferente al capitalismo, pero esta especie de capitalismo chabacano en el que surgió una nueva burguesía que es además es profundamente vinculada al poder
y absolutamente incapaz de producir nada con alguna sensatez. Bueno, sí, es que muy bien lo describió ese capitalismo el Papa Juan Pablo II cuando lo calificó de salvaje, y no solo de salvaje, sino de perverso, y también de inútil, de vago, de estéril, porque no es un capitalismo que produce pensando en el ser humano como centro de la producción de riqueza, sino que todo lo contrario. Bueno, fíjate, entonces sí es cierto sí es cierto que ha utilizado el chavismo el camino más largo para llegar a ese capitalismo salvaje, como El dice más nuestro amigo largo Carlos y Raúl Hernández. el más largo y el más tortuoso, el que ha dejado más muertos en el camino. Esto se parece a aquella vieja descripción que alguna vez hizo Carlos Marx de los antecedentes más primitivos del capitalismo del siglo XVIII. Eso Exacto. que llamaba... Fíjate, ahora, Sí, sí, ahora Bruno, fíjate, en los dos últimos, bueno, en los 5 últimos años, pero en especial en estos 2 últimos años, desde el 2019, desde aquel acto que dejó perplejo a todos, excepto a un grupito muy, muy cercano, con esa autoproclamación en aquella plaza, en especial esos 2 últimos años, esa oposición que ha sido liderada por Juan Guaidó, se dice que detrás de él, quien realmente dirigía esa oposición o dirige, es Leopoldo López, y la gente del G4, los 4 partidos que, bueno, que apoyaron todo este tiempo a Juan Guaidó. Esa oposición que se ha caracterizado por extremista, que 2 años ha intentado la vía legal, que ha intentado golpe de Estado, que ha intentado atentados, que ha intentado invasión con mercenarios, que ha prometido algo que nunca estuvo en sus manos y que jamás realmente estuvo planteado, como lo han señalado el propio Leopoldo y Gustavo Tarre, que es una invasión militar a Venezuela. Esa oposición que ha venido de fracaso en fracaso, que no ha tenido ni una sola, ni un solo acierto, parece que todavía no reacciona y no se da cuenta de que las cosas cambiaron y pareciera que persiste en esas mismas equivocaciones en que ha estado en todo este tiempo. ¿Cómo observas tú esa oposición precisamente? Mira, yo he dicho muchas veces que, así como dije que el gobierno no es una fuerza homogénea, que está cruzada por múltiples tendencias, que unos se plantean el socialismo desde una perspectiva, digamos, ingenua, pero sincera, franca, que creen en eso, que no se equivocan con eso, sino que creen que es que se equivocaron los rusos, se equivocaron los cubanos, pero nosotros no nos vamos a equivocar, vamos a hacer socialismo bien bonito, ¿no? Esa ingenuidad está presente en un sector del chavismo, igual que hay en el chavismo unos pillos de 7 suelas que la única razón por la que quieren el poder es para enriquecerse en el menor tiempo posible y hacerse lo más rico posible. Bueno, la oposición es exactamente igual. La oposición también es una fuerza tremendamente heterogénea, donde hay gente que de buena voluntad hace cosas que a otros nos parecen un poco, digamos, histriónicas, que no tienen puerto al cual llegar. Y también hay otros que hacen las cosas que hacen exactamente con la misma intención que la hace el gobierno, hacerse ricos rápido y muy ricos. Pero quienes tenemos mucho tiempo en política hemos visto demasiadas veces que no hay nada más letal para una sociedad democrática que un tipo cometiendo errores y una barra de observadores
aplaudiendo en las redes esos errores. Yo no me atrevería a decir que Juan Guaidó es tal o cual cosa, pero lo que sí me atrevería a decir es que cuando Juan Guaidó comenzó a cometer insensateces, hubo muchísimas voces alentándolo a seguir cometiendo insensateces. Es decir, la gente veía que nos acercábamos al barranco y le decían al muchacho, que no es exactamente un veterano, avanti, avanti, avanti. Y el muchacho se acercó a la orilla y no supo darse cuenta que no podía seguir caminando, y lo hizo. Entonces nos metió en este enredo, un poco por ingenuidad, un poco por inexperiencia, un poco por la estupidez de sus asesores, pero aquí yo creo que valdría la pena hacer un borrón y cuenta nueva. No es verdad que mucha gente del G4 no esté reflexionando. Yo he hablado con gente del G4 que reconoce que esta vía que tomaron es una estupidez, es una insensatez, y la oportunidad que se nos está poniendo al frente es la oportunidad de reunirnos nuevamente en el reto que este año tiene la oposición democrática venezolana, que es asistir lo más unidos posible, lo más preparados posible a unas elecciones que nos abren el camino hacia la recuperación de la ruta democrática, pacífica, electoral y libre de fantasías. Es decir, ¿Tú te refieres específicamente, Bruno, a lo que ahora llaman la disidencia del interinato? Yo me refiero a la gente que, algunas haciendo mea culpa, otras sin hacer mea culpa, ahora dicen, coño, la ruta es electoral. Yo quiero ser gobernador de tal o cual estado. Yo no le pido a nadie que haga mea culpa. Yo lo que sí le pido es que si quieres ser candidato a, te mantengas en la ruta electoral. No puede ser que tú exploras la ruta electoral. Si ganas, perfecto. El CNE era confiable. Pero si pierde, el CNE no es confiable, nos cometieron fraude, etcétera, etcétera. Yo lo que creo es que en un gobierno autoritario, el CNE y ninguna de las instituciones de esa especie de tríada que es Estado, Gobierno, Partido, te va a dar condiciones suizas para ir al proceso electoral. Pero 2915, perdón, 2015 no demuestra, 2015. eso nos pasa a los que somos del siglo pasado, confundimos el 2000 con el 900, pero digo, lo que demuestra es que ese permanente titubeo de ir o no ir es un error. Lo que aquí hay es que prepararse para ir a un proceso con las reglas del autoritarismo, pero preparados para derrotarlos, como la historia nos brinda muchísimos ejemplos. Por ejemplo, nos brinda el ejemplo de la sociedad polaca, donde la ley electoral se reservaba el 75% de los curules para el Partido Comunista. Y Solidaridad no se puso a decir, pero es que esto es fraudulento, los comunistas son malucos y el organismo electoral de los comunistas jamás nos va a dar la victoria. Bueno, Wałęsa y su gente fue al proceso electoral, ganó las elecciones, pero luego hubo otro proceso en el que se divide la gente del Partido Comunista y conforman una mayoría que le da un giro a el comunismo polaco y convierte en realidad un proceso de democratización dirigido por ese dirigente sindical que fue Lech Wałęsa. Entonces, digamos que nosotros no podemos seguir pidiéndole, suplicándole, rogándole al gobierno condiciones electorales. De lo que se trata es de arrebatar lo que podamos arrebatar y de defendernos de las pequeñas triquiñuelas que permanentemente hacen las mayorías autoritarias en los procesos electorales. Creo que el 2015 demuestra que el poder es derrotable si nos preparamos para derrotarlo. Ahora, si cada uno va por su cuenta, si no tenemos testigos en las mesas, si no tenemos información y capacidad de analizar la información que surge del Consejo Nacional Electoral, entonces estamos perdidos. La oposición venezolana en 2015 tuvo el más
el mejor preparado equipo electoral que haya tenido la Venezuela postchavista. Ese equipo electoral estaba al tanto de lo que sucedía, era capaz de analizar, de dar información y de generar una política frente a esa información. Si nosotros volvemos a lograr eso, nos mantenemos en esa línea y construimos la posibilidad de ganarle al poder, entonces otro gallo va a cantar, y no me refiero a mí. Bueno, pero fíjate, es importante recalcar, considero, Bruno, que en 2015 las condiciones electorales eran quizás peores que las que se dieron el 6 de diciembre del año pasado. Recuerda que veníamos de las protestas del 2014, las que fueron llamadas guarimba. Hubo perseguidos, hubo una gran cantidad de presos políticos, hubo inhabilitados, por ejemplo, Capriles fue un gran inhabilitado, Leopoldo López estuvo preso y fue inhabilitado. O sea, hubo cambio de zonas de votación a último momento, de lugares donde la gente tenía que votar. Había un solo representante en el CNE de la oposición, uno solo. En ese entonces estaba Tibisay Lucena como presidenta. Ese Consejo Nacional Electoral fue nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia también. Y sin embargo, en ningún momento se oyó nada de que no hay condiciones y no vamos a ir a las elecciones porque no hay condiciones. Todo lo contrario, esa fuerza de la que tú hablas, que se llamaba la MUD, que en ese entonces estuvo dirigida asertivamente por Chugo Torrealba, enfrentó esas condiciones adversas y dijo, no, todo lo contrario, vamos con toda la fuerza de la unidad a enfrentar todas esas cosas adversas a estas elecciones y vamos a ganar. Y efectivamente se enfrentó de manera decidida las organizaciones políticas, todas esas situaciones adversas e injustas para ejercer el voto, y fíjate el resultado que obtuvimos. Sin embargo, bueno, ahora se utilizó ese argumento de que no habían condiciones ideales para justificar el no ir al proceso electoral. Porque hay que decir las cosas claras, y yo asumo aquí la responsabilidad de lo que estoy diciendo. Ese sector que llamó, que fue a tocar puerta por puerta en todo el país de los venezolanos para decirle no vayas a votar el 6 de diciembre, ese sector tiene intereses financieros, intereses económicos, y que por eso nos han sacado de la vía electoral. Y se han producido toda una serie de situaciones en las que estamos viendo. Pero bueno, vamos a ubicarnos en el hoy, y en el hoy es que hay una nueva oposición que no es nueva, sino que es nueva como protagonista, más no es nueva en existencia. Y esa oposición viene ya de hacer un trabajo muy importante en la mesa de diálogo nacional, que allanó el camino para llegar al proceso electoral y para la participación de esas organizaciones en el proceso electoral. Si bien la mesa no logró lo que se había planteado desde el principio, sí se avanzaron en cosas significativas en ese sentido. Esa oposición que ahora tiene el protagonismo, que está representada en esos 20 diputados de los cuales tú eres diputado, Bruno, y disculpa que no lo haya señalado desde el principio. Para mí no ¿Qué rol? ¿Cuál es el papel? Sí. ¿Qué rol? ¿Cuál es el papel? ¿O qué puede hacer en este momento como oposición? Dos cosas que quisiera. Primero, quisiera hacer reflexión, porque hay algo que es muy importante. La oposición venezolana se ha especializado en escupir para arriba, y la gravedad no perdona. Por ejemplo, aquí hubo elecciones en el 2012.
y Chávez ganó por un margen muy, muy, digamos, laxo, un margen importante. Bueno, ocurre la muerte de Chávez y vamos a elecciones en el 2013. Y se cierra la brecha, se cierra la brecha. El gobierno pierde casi 800.000 votos y nosotros ganamos más o menos la misma cantidad y de 2 millones de votos cerramos la brecha a un poco más de 100.000 votos. Nosotros debimos salir de esa noche del Consejo Nacional Electoral a festejar que habíamos cerrado esa brecha. Pero no, salimos a decir que coño nos habían hecho fraude, que habíamos ganado, pero además sin ninguna prueba, ¿no? Que habíamos ganado, que nos habían... Bueno, entonces pasó lo que pasó. Pero el 2013 comienza la violencia y desemboca en la violencia de 2014. En lugar de mantenernos en la vía electoral, construir una fuerza popular imbatible para derrotar en la siguiente oportunidad, cualquiera que ella fuera, a las fuerzas del gobierno, entonces salimos a inventar la salida en su versión número 1. 2017 está lleno de retos electorales. En lugar de concentrarnos en aceitar nuestra maquinaria electoral y salir a vencer, pero sin ningún rastro de duda, entonces nos metimos en la segunda versión de la salida y volvimos a caer en la tontería de meternos a pelear en un terreno en el que el gobierno tiene la ventaja absoluta. Ellos tienen el monopolio de la violencia institucional y la costumbre de la violencia no institucional. Pero entonces nosotros escogemos ese terreno para pelear, donde no tenemos ninguna oportunidad. Habiendo demostrado con el cierre de la brecha de 2013 que teníamos posibilidades de ganar electoralmente. Pero entonces empezamos a divagar y los liderazgos extremistas a jugar con la fe de la gente. Bueno, 2018 no, abandonan el terreno electoral y se recuestan de un árbol que supuestamente da buena sombra, que es un irresponsable, el más irresponsable de los gobernantes norteamericanos. Entonces, lo que hicimos fue ir destruyendo con los pies lo que tanto le costó a dirigentes como Enrique Capriles, como Manuel Rosales, como Chugo Torrealba y como, ¿cómo se llama? El primer secretario ejecutivo de la MUD, Ramón Guillermo. Ramón Guillermo. Entonces, esos señores tejieron el retorno a la vía electoral después de la estupidez del 2005, pero una vez que retornamos a la vía electoral, que demostramos que podíamos ganar, independientemente del ventajismo, independientemente de las truculencias, bueno, deshicimos a patadas lo que habíamos hecho bordando semejante fuerza electoral. Bueno, y una y otra vez hemos hecho lo mismo, hasta que un sector minoritario o no de la oposición dijo ya basta, y produjo un deslinde, el deslinde más importante que se ha producido en 20 años de oposición, diciéndole no importa lo que pase, nosotros vamos a seguir en la vía correcta. Bueno, eso es lo que está pasando hoy. Hay una oposición que se mantiene, digamos, éticamente en una posición política, se mantiene, digamos, aún contra el escándalo de las redes y todos los insultos y adjetivos que se adjudican a la Mesa de Diálogo Nacional, la mesita o como quieran llamarla, pero se mantiene en el terreno de lo electoral. Les guste o no a los que cantan hoy, Ramos Ayub, el propio Leopoldo López y muchos otros han dicho, mira, vale, hay que reunificarse, hay que considerar la vía electoral y aquí estamos frente a una coyuntura electoral viendo gente que hace un mes o poco más de un mes eran abstencionistas furibundos, viendo hay que considerar la vía electoral
porque en la vía electoral hemos tenido éxitos. Entonces, yo creo que el ejemplo que dio la mesa, a pesar de los exiguos resultados de los que uno no tiene por qué sentirse orgulloso, el resultado que ha dado la mesa es el de volver a ver la vía electoral como la vía no solamente posible, sino necesaria. Pero además, ha cambiado el eje de la política venezolana. Ahí está una comisión de diputados mayoritariamente chavistas, explorando con la sociedad, con sectores importantes de la sociedad, como Fede Cámaras, por ejemplo, el retorno a una vida política medianamente civilizada. Y como yo te dije hace un rato, estamos justo en el punto en el que la insurrección de los años 60 fue derrotada y a los que fueron derrotados no les queda otro remedio que reconsiderar sus tácticas. Es decir, estamos en 1968 con el Partido Comunista derrotado y utilizando la tarjeta de UPA para participar en las elecciones de 1968. Bueno, en ese punto estamos. Ahí está Acción Democrática explorando, en la Acción Democrática de Ramos Ayub, explorando la tarjeta negra como en 1963. Ahí está Acción Democrática, la de Bernabé, con la tarjeta blanca. Pero ambos están pensando en una frase que acaba de decir Ramos Ayub: si nos conviene, participaremos; si no nos conviene, no participaremos. Entonces, es un regreso al pragmatismo, es un regreso a ver qué es lo que nos conviene. Y ojalá que Ramos Ayub esté hablando de qué le conviene a Venezuela y no qué le conviene a él o qué le conviene a los adecos de su bando. Yo creo que poner las cosas en esos términos es ponerla en el pragmatismo que requiere la política de hoy y salirnos del bozal de arepa que nos mantuvo cometiendo error tras error, porque un sector de la oposición dispone de una enorme chequera, que es la chequera de los activos venezolanos en el exterior. Es decir, la mesa de diálogo nacional, le guste o no le guste a los demás, puso la política de nuevo sobre la mesa y un montón de gente vio que aun cuando ellos eran más fuertes para mantenerse en la política, han sido desplazados. Y ahora ven desde lejos que la mesa está servida y piensan acercarse. Quienes estamos en esta posición, que es una posición democrática, de convicciones electorales, quienes estamos en esta posición creemos que bienvenidos sean a acercarse a la mesa y retomar la política con P mayúscula, abandonar el discurso heroico, el discurso de la violencia, abandonar el aventurerismo y volver a la política, que no es otra cosa que la construcción de una sociedad que le permita a los venezolanos vivir decentemente, que es lo que todos aspiran. Dejar de jugar a la sucesión al trono y jugar a que los venezolanos se acuesten con la barriga llena, que puedan desayunar, almorzar, que de nuevo podamos tener salarios dignos, porque definitivamente lo que estamos viendo es la destrucción absoluta del mercado laboral y del salario. Entonces, digamos que construir una sociedad para la felicidad es la aspiración última de los políticos y de la política. Y regresar a eso requiere la valentía de abandonar los atajos, abandonar la aventura y sentarse a construir una fuerza política popular absolutamente, que pueda producir victorias absolutamente imposibles de desconocer. Entonces, ese es el reto que tenemos hoy y ese es el reto para el cual la mesa de la unidad de diálogo nacional ha sido punta de lanza. Bruno, fíjate, uno observa, yo no soy, nunca he sido militante de ninguna organización política, bueno, simplemente porque no me ha llamado la atención, pues la respeto a todas y creo que son absolutamente fundamentales para el ejercicio de la democracia, pues, ¿no? Sin ellas simplemente no hubiese eso. Pero fíjate, uno que está desde afuera viendo ciertas cosas,
y sin creerme analista político, no, siento mucho respeto por los que sí son realmente analistas políticos, pero uno observa que hay algunos dirigentes políticos que uno lo siente como perdido en el espacio, como perdido en su propio laberinto, en el propio laberinto que ellos mismos crearon. Según las encuestas y según los resultados incluso del 6 y del 12, se dijeron que hubo 7 millones de participaciones en la consulta, pero realmente ya se sabe que fueron 3 millones y algo los que participaron en la consulta popular. Bueno, visto esos resultados, uno puede pensar que aquí no hay liderazgo, que en este momento en Venezuela no hay líderes. Entonces, eso a su vez nos lleva a pensar que hay que construir nuevos liderazgos, que hay que ir a las raíces, a la génesis en la que se creó, valga la redundancia, acción democrática, que fue desde los caseríos, desde el campo, desde los pueblos, que hay que patear la calle, que hay que reconectar con la gente y construir e impulsar esos liderazgos regionales. O sea, que prácticamente hay que empezar de cero a hacer el trabajo político o el trabajo de los partidos políticos. Eso lo observa uno desde afuera, pues. El político piensa de otra manera o lo ve de otra forma. Pero lo cierto es que vamos a seguir avanzando frente a la tormenta, como vaya viniendo, vamos viendo, sin empezar a subir la escalera peldaño por peldaño. O sea, hay que hacer un trabajito de hormiga, pues, en pocas palabras, Sí. que no se ve, o uno por lo menos no lo observa, que los partidos estén haciéndolo. Por favor, tú corrígeme, que perteneces a una organización política como Avanzada Progresista. ¿Sí se está haciendo ese trabajo? ¿No se está haciendo? Sí. Fíjate, yo he dicho muchísimas veces que yo me formé en la política, en el antibetancurismo y en el antiteodorismo. La Liga Socialista era profundamente antiadeca y profundamente antimacista. Bueno, en las dos cosas me equivoqué y me equivoqué profundamente. Yo creo que acabo de mencionar a los que yo creo que son los dos políticos más sensatos de la Venezuela del siglo XX y lo reconocí tarde. La sociedad en la que irrumpe Rómulo Betancourt, pero también irrumpen hombres como Jovito Villalba, como Prieto Figueroa, Gonzalo Barrios, es una sociedad que está apenas abandonando el escenario bucólico de lo rural. En esa sociedad todos eran provenientes de, o casi todos los que mencionamos, provenientes del movimiento estudiantil. Eran intelectuales de primera línea y tenían una relación persona a persona, cara a cara, discusión a discusión, discurso a discurso. Eran hombres de una formación académica impecable, hombres como, qué sé yo, el poeta Andrés Eloy Blanco, que uno lee sus poemas y queda extasiado, pero lee sus discursos en la Cámara Municipal de Caracas y queda más extasiado todavía. Pero no solamente eso, sino que ellos irrumpen contra una dictadura que todavía tiene la marca de las dictaduras férreas rurales capaces de matar gente como si estuvieran matando vacas. En esa sociedad, un hombre como Betancourt se dedica a conocer el país que quiere transformar. Se dedica a escribir un libro de más de 1000 páginas que se llama Venezuela, Política y Petróleo, donde hace los análisis pertinentes para decir, mira, esta es la Venezuela en la que yo creo. Esta es la Venezuela que tenemos y este es el rumbo para llegar a donde queremos llegar. Pero las cartas que se cruzan, esos hombres que yo acabo de mencionar, son una verdadera joya de la inteligencia. Bueno, es otro tiempo el que tenemos al frente. Es el tiempo en el que la gente no escribe ni una cuartilla y lee difícilmente
la Gaceta Hípica en algunos casos, el Condorito en otros casos. Uno escucha los discursos de algunos de estos muchachos nobles y lo que le provoca es decirle, mira, muchacho, anda a leer. Son discursos son una especie de ritornelo fastidioso donde repiten siempre 4 o 5 consignas. Hay algunos de esos muchachos que no saben escribir con soltura, que no han leído un libro completo en toda su vida. Entonces, digamos que son dos modelos de liderazgo distintos, son dos modelos de sociedad diferentes, y ahora los liderazgos se construyen en las redes sociales, donde antes tú tenías a un hombre como un excelente orador como Jovito Villalba, ahora tienes un muchacho que escribe 140 caracteres, donde tú tenías a un hombre que recibía vítores en medio de una situación represiva, hoy tienes un tipo que recibe like, ¿no? Entonces, digamos, son dos modelos de sociedad diferentes. Cada modelo de sociedad tiene que ir construyendo sus liderazgos. Ahora, lo que sí hay que decirle a la sociedad venezolana es que debe aspirar a liderazgos que por lo menos sepan leer y escribir, que por lo menos hayan leído algunas páginas fundamentales para entender la sociedad en la que nos estamos jugando el futuro. Entonces, yo creo que ciertamente cada sociedad va encontrando sus caminos, cada sociedad va encontrando sus liderazgos. Ojalá la venezolana de 2020, 2021 y los años que vienen sepa diferenciar entre el discurso de la mediocridad que se convierte al final en un discurso de vendedor de ollas Rinaware, de vendedor de que es el discurso ese motivador y que dice cosas como sí o sí, y que dice cosas como las que hemos oído en los discursos recientes. Y encuentre de nuevo liderazgos que puedan hablar con soltura de la sociedad a la que aspira para Venezuela, y que la sociedad venezolana le sirva como interlocutor y le diga, bueno, no, esa no es la sociedad que yo aspiro, la que yo aspiro es diferente. Que la sociedad venezolana le pueda decir al gobierno, pero también a la oposición, cuál es la sociedad que cree. Yo creo que estamos en un tiempo de confusión, estamos en un tiempo que Humberto Eco lo describió muy bien cuando decía en el que los idiotas hablan por las redes sociales como si tuvieran el mismo rango que los premios Nobel de Economía. Entonces, yo creo que nos corresponde como sociedad irle cerrando el grifo de la popularidad a los idiotas y comenzar a exigir liderazgo que no solamente tengan verbo altisonante, sino que tengan ideas detrás de ese verbo altisonante. Entonces, es un reto para la oposición, es un reto para los demócratas, es un reto para la sociedad venezolana, es un reto para los ciudadanos, y tenemos que construirlo, labrarlo en piedra, con sudor, con probablemente las lágrimas que ofreció en su momento Churchill a la sociedad inglesa, y probablemente también en algún momento con sangre, pero sobre todo lo que hay es que pedirle a los líderes, pero también a la sociedad, que aspire a la inteligencia. Si algo pudiera ilustrar eso que tú acabas magistralmente de explicar, Bruno, es que, bueno, mientras que Acción Democrática nació en el pueblo, en la esencia del pueblo, en el campo, hay organizaciones políticas que han surgido a partir de un programa de televisión. Sí. Por ejemplo. Entonces, bueno, imagínate de ahí para allá, ¿no? Fíjate, tú fuiste quien lo ilustró magistralmente. Así es. De un programa de televisión surgió una generación de líderes. Y de la frase más insulsa que ha tenido la política venezolana, como ¿qué queremos? Libertad. ¿Quiénes somos? Estudiantes. Ese par de frases son de una vaciedad enorme. Y bueno, esa generación dirigió los destinos de este país por algunos años. Entonces, bueno, absolutamente necesario trascender la superficialidad, trascender la frase hecha, trascender la consigna y ponerse a leer en serio a hombres como Rómulo Betancourt. Yo estoy absolutamente seguro que Venezuela Política y Petróleo es una de las joyas de la literatura de análisis político venezolano, y una generación de venezolanos tiene el reto de leerla para entender quiénes somos, más allá de gritar estudiantes, para entender dónde vamos, más allá de libertad.
Yo aprovecho y recomiendo una obra magistral del 2011 de Vargas Llosa, ¿Cómo no? que nos ayuda un poco a entender el mundo en que estamos viviendo hoy, que se llama La civilización del espectáculo. ¿Cómo no? Una obra realmente que la recomiendo que la lean, que la consigan, porque precisamente él habla de que quienes antes dirigían la sociedad, que eran los académicos, que eran los políticos versados, que era la gente preparada para esa tarea, para esa ardua tarea, ahora eso lo han asumido artistas, influencers, bueno, y Celebridades las vaya llaman. usted para usted y celebridades. Que si las candancian, no sé Ajá. si se pronuncia así, se pronuncia así. Bueno, esos son entonces los guías de la sociedad hoy día, ¿no? Bueno, Porque imagínate son los tú, que acaparan. uno de esos influencers, un tipo que era un grosero en un programa de televisión, terminó siendo presidente del país más poderoso del mundo. Más poderoso por su capacidad de destrucción. Entonces, le pusieron la maleta para destruir al mundo a un irresponsable que en el programa, en su programa de televisión ofendía a cuanto visitante le caía mal. Entonces, esa es la sociedad que tenemos. El reto que tenemos es recomponerla y una vez más poner a la sociedad y a sus intelectuales a interactuar de manera sensata. Una cosa que a mí me pareció increíble, el año pasado hubo un conjunto de reuniones de intelectuales y académicos venezolanos. La Venezuela de la academia iba por un lado, la Venezuela del sí o sí iba por otro. Entonces, no es posible que los liderazgos fast track que se crearon como si fueran fotos instantáneas desoigan a gente que tiene 50, 40, 30 años pensando a Venezuela. Conchole, hay que tener la humildad para escuchar. Aspirar a ser gobernador está muy bien, aspirar a ser diputado está muy bien, incluso aspirar a ser presidente, pero una de las características fundamentales es que esa gente que aspira también escuche a gente que tiene toda la vida dedicada a pensar a Venezuela. Y también creo, Bruno, que también hay que ser muy precavido, y en esto yo quiero hacer un énfasis, en lo importante de los políticos con formación, ¿okay? Porque tampoco podemos arriesgarnos a que solamente los intelectuales, ¿no?, sean los que dirijan la sociedad, porque ya hemos pasado por eso y nos han llevado no a los mejores caminos tampoco. Entonces es importante que el político de carrera, ese político bien formado, que ve la política como parte de su vida, como un oficio, como una ciencia, como un arte, que lo ha habido en toda la historia de Venezuela y los hay hoy día sin duda alguna, deben, pienso yo, hacer llave con ese estamento intelectual valiosísimo del país para, de manera conjunta, guiar a la sociedad, guiarnos Sin duda. al Yo creo que cuando yo digo, al buen puerto, como es. sí, yo no creo, la mayoría de los intelectuales venezolanos no tienen aspiraciones políticas. Ahora, No. escuchar a los intelectuales es sumamente importante. Escuchar a la gente es sumamente importante. Interactuar con los intelectuales, interactuar con la gente de a pie. Por ejemplo, a mí me parece inaudito que durante años de la política venezolana las necesidades de la gente hayan quedado relegadas. Aquí la gente no hablaba de las necesidades de la gente. No, perdón, aquí los liderazgos no hablaban de las necesidades de la gente. Hablaban de la necesidad de sustituir a Maduro. Maduro vete ya, Chávez vete ya, pero no hablaban de la importancia de escuchar a los sectores populares y tampoco hablaban de la importancia de sistematizar un proyecto político frente a la realidad.
Sí, Vamos a leer algunas ¿cómo no? inquietudes de la gente ¿Cómo que no? nos está siguiendo. ¿Cómo no? Tenemos aquí a Rubén ¿Mm? Cárdenas, dice, viene una nueva etapa de hombres honorables y no contaminados, académicos, y rescatar la política. Por aquí, ¿quién más? Okay. Carlos Piso Sojove, Carlos Piso Sojove. Carlos Soja. Por lo que veo, la entrevista es para el desprestigio de lo verdaderamente tenemos fuerza y la gente cree en nosotros. No sé a qué se Él referirá Carlos con tiene eso, ¿no? problemas de electroescritura, ya se lo he dicho Eh, varias veces. sí. Vamos a leer para que no diga que estamos censurando formas de pensar. Balance humano, honor a quien honor merece, Bruno. Rómulo y Teodoro fueron dos políticos sabios y ejemplares, lo cual te honra a ti, pana, al reconocerlo. Gracias, gracias. Okay. Y por aquí saludamos también vamos a saludar aquí vamos a ver si hay alguna otra inquietud por aquí, porque bueno, la gente participa y hay que darle su chance también. Bueno, Bruno, ya para finalizar, nos quedan muy pocos minutos de esta conversación. Eh, bueno, nada. Bueno, sí quería hacer una acotación de que yo escribí en estos días un artículo de eso que nadie lee, solamente yo, que se llama El embrujo de los pescadores del desespero, porque esa oposición extremista logró enganchar a un buen número de personas que la siguió y siguió esos caminos alocados de aventura, porque se aprovechó del desespero de esa gente. Y el desespero de esa gente por querer cosas mejores, como es lógico, bueno, los llevó a creer, a engañarse de que esas cosas que le vendieron, como la invasión, como el golpe de Estado, como el sí o sí, eran posibles y nos iban a libertar. Entonces, bueno, esa gente se aprovechó de ese desespero, de ese sector. Que hoy ese sector, porque hablo con muchas personas que siguieron, que apostaron a eso, se encuentra completamente huérfano y como pajarito en grama, pues ahora sin saber qué hacer, Y ¿no? eso no, Y con el temor, de darle la oportunidad, por llamarlo de alguna manera, a el otro sector de la oposición que siempre habló de la vía electoral, de la vía del diálogo y de eso. Entonces, bueno, está entre eso. sí. Fíjate, que yo conversaba en estos días con el profesor Fernando, en estos días no, el año pasado, perdón. Por cierto, mañana voy a tener el gusto de entrevistarlo nuevamente. Qué bueno. Conversaba sobre la situación del país el año pasado con el doctor Fernando Mire, y él me decía, oye, José, con mucha tristeza te digo que yo no le veo salida en este momento a Venezuela. No se la veo por ningún lado. Me decía él con preocupación, es un hombre que sigue muy bien Sí, sí, la cómo no. situación venezolana, como que si fuera venezolano, él es chileno. Chileno y vive en Dino Alemania, Bruno, pero sabe más de y vive en Venezuela, Alemania, de sabe paso. más de Venezuela que la Y mayoría de sabe los más que Venezuela venezolanos. que lucha. Así es, ¿verdad? Bruno, ¿qué nos puede dar esperanza en este momento de que en algún instante, en el mediano plazo tal vez, podamos llegar a no una, yo lo llamo transición, yo le llamaría a una vuelta a la reinstitucionalización del país? Mira, José, yo A, a, creo que en primer lugar, abandonar lo que tú acabas de explicar muy bien, que es esa especie de necesidad de generar expectativas que generan entusiasmo y ese entusiasmo nos lleva a pedir el cielo, a saltar el cielo y luego, entonces cuando vemos que el cielo no puede ser asaltado, lo que nos genera es una gran frustración y una vuelta a, bueno, al estado natural de las cosas, que es el pensar la realidad.
Bueno, eso ha pasado muchísimas veces. Han ocurrido eventos que nos generan expectativas, entusiasmo y después frustración en la derrota. Lo primero que debemos hacer es encontrar un camino y decir, nos vamos por este camino y por este camino vamos a seguir insistiendo. No significa que las tácticas y las estrategias no pueden ser cambiadas. Sí pueden ser cambiadas, pero no como resultado de un entusiasmo banal, sino como resultado de un pensamiento profundo de la realidad. Entonces, de lo que se trata es de encontrar el camino. A lo mejor vamos a demorar más de lo que quisiéramos, pero una vez en el camino vamos a ir generando pequeñas victorias y de eso se trata. No de tomar el cielo por asalto, sino de ir generando un camino en el cual podamos ir conquistando victorias y la victoria final debe ser una sociedad abierta, democrática, con economía mixta, con felicidad para la gente, sin discursos altisonantes y heroicos, sino con una alta valoración de la vida civil y civilista, ¿no? Entonces, ya encontrarnos en el camino nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Lo que pasa es que si cada 2 por 3 tropezamos contra piedras, que casi todas, si no es la misma, se parecen mucho, entonces generas mucha frustración y con mucha frecuencia. Entonces de lo que se trata es de bajarle el volumen a las fantasías, de bajarle el volumen a la irrealidad que generan algunas cabezas a veces un poco perturbadas, y transitar el camino de las pequeñas victorias, transitar el camino de analizar lo que vamos haciendo y cerciorarnos de que estamos haciendo lo correcto y tratar de hacerlo lo más colectivamente posible, escuchando a la gente, escuchando a los intelectuales, escuchando a los que piensan diferente a nosotros y escogiendo un camino que pueda guiarnos hacia una victoria, hacia una, hacia 2, hacia 3, hasta construir la sociedad que queremos, que para mí es, digamos que la sociedad democrática que vive buena parte de Occidente, donde el valor supremo no sea el valor según el cual yo derroto a los que son diferentes a mí, sino el valor del respeto a lo diverso, donde no quepa la posibilidad de que yo te obligue a pensar como yo creo que hay que pensar, que yo te obligue a transitar el camino que yo creo que hay que transitar y a vivir la felicidad que yo creo que es la felicidad suprema. Entonces, un país donde hay un ministerio de la felicidad suprema es un país que está en un muy mal camino. Y un país que cree en los atajos es un país que no tiene un camino certero que nos lleve hacia la felicidad, pero no la felicidad como una especie de constructo de algún intelectual, sino la felicidad tuya, la mía, que probablemente es diferente una de la otra. Entonces, una sociedad que definitivamente, cuyo valor supremo sea el del respeto al otro. Entonces, bueno, Bruno, llegamos ya al final, pero no puedo dejar de preguntarte rapidito, eso sí te pido muy rápido. Fíjate, vienen unos procesos electorales, hay varias propuestas sobre la mesa, unas megas elecciones para diciembre, otros sectores no están de acuerdo con eso, dicen que sería un grave error, que lo ideal sería las elecciones de gobernadores que corresponde este año y las de alcalde el año que viene. También hay otro sector por ahí que asoma ya desde ahorita, cuando no toca este año el referéndum revocatorio, porque el referéndum revocatorio se activaría el 10 de enero del 2022, pero ya desde ahorita hay sectores que están, bueno, pugnando porque nos embarquemos hoy en ese referéndum revocatorio. ¿Cómo ves ese marasmo de cosas? Mira, la primera cosa es que yo creo que este es el momento de construir diálogo y negociación. Cualquier cosa que nos saque del camino del diálogo y la negociación es perturbador. Si nosotros nos metemos en la vía nuevamente de la confrontación, probablemente estemos equivocando el camino. Por eso creo que hay que centrarse en la negociación, incluso de la posibilidad de unas megaelecciones o de elecciones paulatinas. Yo entiendo que hay razones para querer una u otra cosa.
Por ejemplo, la gente que no tiene plata para embarcarse en muchas elecciones una detrás de otra, probablemente prefiera afrontar una elección que afrontar las 4 que vienen en adelante. Creo que todo eso tiene que ser bien pensado, bien negociado, tiene que ser generando la mayor cantidad de consensos en toda la sociedad y no puede ser impuesto por nadie, ni puede ser impuesto por un sector de la oposición, ni puede ser impuesto por el gobierno. De tal manera que hay que ir afrontando la cosa con la mayor cantidad de diálogo y transparencia. Yo no tengo preferencia por nada en particular. Si en una mega elección perdemos, perdemos todo. Si en elecciones sucesivas participamos, probablemente no tengamos la capacidad financiera de hacerlo. Entonces, lo que corresponde es pensar las cosas bien y decidir de manera lo más consensuada posible. Bruno, sectores que están de acuerdo con la vía electoral. Por ejemplo, los partidos que participaron en la mesa de diálogo nacional, Capriles, la disidencia de lo que ahora se llama la disidencia del interinato, y la disidencia o los chavistas que no están con Maduro. Esos sectores se están dando ahorita reuniones, se está avanzando para llegar a consenso con el propósito electoral entre estos sectores que te he nombrado. ¿Hay acercamientos serios? Sí, con toda seguridad. Yo, minutos antes de conversar contigo, conversé con un aspirante a la gobernación de un estado de oriente del país que hasta hace poco no participó en las elecciones. Él no llamó a la abstención, pero no participó en las elecciones. Él me llama para decirme que él aspira a participar y que definitivamente aspira a romper con el abstencionismo, que le ha hecho muchísimo daño. Y conversaciones de esa naturaleza son casi cotidianas. Yo creo que los momentos de reflujo, como lo llamábamos en la vieja izquierda, tienen una virtud, que la gente deja de usar adjetivos, deja de descalificar al otro y comienza a utilizar la cabeza, comienza a dialogar con el otro. Estamos en un periodo en el que esa es su principal virtud. Todo el mundo está hablando con todo el mundo y ojalá que de ese hablar con todo el mundo surjan los mayores consensos posibles para enfrentar las elecciones de este año que son a gobernadores y los retos que nos vengan en el futuro. En esas reflexiones de la oposición, de las oposiciones, también la oposición que participó debe hacer su reflexión, porque mucha gente no entendió jamás por qué, por ejemplo, el MAS, Soluciones y otras organizaciones no formaron parte de esa alianza democrática. Bueno, tendrán sus razones válidas o no, pero el hecho es que la gente aspiraba a que fuésemos en bloque, si tenemos los mismos propósitos. ¿Va a seguir esa situación? Mira, ¿crees tú que se pueda lograr consenso? Yo te acabo de decir que una de las virtudes de los periodos de reflujo es que nos ponemos a pensar y a dialogar. La otra virtud es que las arrogancias quedan desnudas como el rey aquel, ¿no? Entonces, aquí hubo negociaciones en las que determinados sectores políticos se portaron con una arrogancia digna de más fuerza, ¿no? Y hoy cada quien sabe exactamente qué es lo que tiene. Con eso es que tenemos que comenzar las próximas negociaciones. Con eso y mucha humildad, ¿no? Yo aspiro que la elección sea digamos, aprendida por la mayor cantidad de sectores. Y que el aprendizaje sea básicamente una humildad que nos permita la unidad más inclusiva que es necesaria para derrotar a un proyecto autoritario. Bueno, estimados amigos digitales, hemos estado conversando el día de hoy con el profesor y dirigente político Bruno Gallo. Creo que ha sido una conversación muy interesante. Bruno, gracias a ti, por permitirnos ver tu visión país, que es muy importante. Y por supuesto a cada uno de ustedes, amigos, que
han tenido a bien, como siempre, seguirnos. Mañana voy a estar conversando, Dios mediante, con el rector del Consejo Supremo Electoral, el señor Andrés Caleca. Entonces la invitación es para este martes a las 8 de la noche, cuando estaremos en eso. Muchas gracias, Bruno, y amigos digitales. Nos vemos mañana. Gracias, hasta luego, buenas noches.